Un día llego a su casa y está totalmente solo. ¡Papá! Me dice, compañera, estamos solos, ven, siéntate. Hay una jaiba en el refrigerador y tráeme una botellita de vino blanco. Así como no, plan, plan, plan. Y de repente se me queda viendo y me dice, en mi escritorio del lado derecho, en el cajón de en medio, está un libro, tráemelo. Sí, claro. Voy y se lo traigo y me doy cuenta que es un libro escrito por él. Y lo abre y dice, te voy a leer un cuento. Sí, sí, claro. Entonces en ese momento yo me pongo a temblar de que digo, qué privilegio voy a tener el honor de escuchar al escritor leyéndome su obra. Y me empieza a leer pausadamente y veo que sus lentes, que son cortos, de los lentes saca los ojos hacia arriba. Me está leyendo y me ve, sigue leyendo y me ve, con un amor infinito. Entonces de repente reaccioné y dije, no, no es el escritor leyendo su obra, es mi papá leyéndome un cuento. ¡Cayún, cayún, rara! ¡Cayún, cayún, rara! ¡Hola! No somos culeros, señores. Va a hablar una hermana de revueltas. Que hable la hermana de revueltas, señora. Hemos venido a despedir al hermano y al escritor. Únicamente eso. Muy bien, muy bien. Y al revolucionario. Nosotros venimos de despedir al revolucionario. Nos juntamos aquí con distintas ideas políticas. No vamos aquí a discutir nuestras ideas políticas. Aquí hemos venido nada más a despedir al entrañable hermano, al entrañable amigo, al hombre de valor y al gran escritor. Se acabó. Compañero revolucionario. Y al comunista. Pero tampoco tenemos que decir nada, porque aquí nos une a todos los que hemos venido únicamente el amor. Fuera los agujeros de revuelta. Por favor, cállese. No es una manifestación política. Es una manifestación. ¡Viva el camarada revuelta! ¡Viva! ¡Viva el camarada Pepe! Pepe defiende de una familia, es un lugar común decirlo, pero es conveniente por las personas que no lo sepan. Una familia de artistas. Fermín, su hermano era pintor, su gran hermano, no digo su nombre porque todos lo conocen, el músico. Rosaura era una actriz más o menos, no extraordinaria, pero no era mala. ¿Cómo dar comienzo a esta historia de personas tan sencillas y a la vez tan extraordinarias que fueron mis padres? ¿Cómo ir plasmando la imagen de esa pareja, Romana José, de extracción social tan modesta, con instrucción apenas elemental, y que sin embargo dio al mundo a artistas como Silvestre, Fermín y José Revueltas? Dicen que la madre, cuando era joven, Romanita Sánchez Arias, en su juventud era una joven poeta. Aparecen muchos de sus poemas en las cartas íntimas de Silvestre y en Silvestre por sí mismo, en donde la niña poeta soñaba con tener un hijo pintor, un hijo músico, un hijo poeta. Además, venía de una familia de Durango, el papá era comerciante, pero estaba muy interesado en la cultura. Don José Revueltas Gutiérrez, su padre que era un comerciante, pero al mismo tiempo alguien que le gustaba leer a sus hijos. Tuvo 10 hijos. ¿Y qué es lo que leía? Pues les leía pasajes de novelas de Benito Pérez Galdós, el gran escritor del 98 español. Les leía Tolstoy, Dostoyevsky, les leía algunos pasajes de las novelas francesas del 19 en traducciones que había al español. También de un ambiente familiar donde no se va a misa, es cierto, pero sí se tiene una fe, ¿ok?, en algo, sobre todo en
doña Romanita, que es Romana Sánchez de Revueltas, que es la madre de José Revueltas y de Silvestre y de Rosaura y de Fermín y de Consuelo y de los demás Revueltas. Entonces, pues mandó a los hijos al colegio alemán y Silvestre y Fermín fueron a Estados Unidos a estudiar. José, sin embargo, pues le tocó el peor momento porque el padre falleció. La familia ya en la Ciudad de México se puso muy pobre. Revueltas dice que era una situación de extrema penuria. Dejó el colegio alemán, se fue a una primaria pública y después de la secundaria abandonó la escuela, ¿no? Fue un lector apasionado que se formó en bibliotecas, fue autodidacta. Pero de todos sus amores, papá, mamá, hermanas, sus amores entrañables, ¿no? Era sin duda Silvestre Revueltas. Entre Silvestre y yo hubo una profunda intimidad, mucho mayor que la que se supone el simple lazo de amistad de sanguíneo. No era una simple relación de hermanos, sino una relación que iba más allá, que podíamos calificar de una relación, en cierto sentido, histórica. Tan es así que, para mí, tal vez el mejor texto de Revueltas es Apuntes para una semblanza de Silvestre Revueltas. Un texto autobiográfico, un texto reflexivo, un texto dedicado a ese hermano del alma que muere tan joven y que él va a ver en el lecho de su muerte y que se arrodilla como si estuviera frente a un santo, ¿ok? Ese texto es inolvidable. Muere delante de todos sus hermanos, ahí está José, que dice: me siento despedazado, destruido, pero cuando transcurridos unos instantes me aproximo a contemplar el rostro de Silvestre, nunca recuerdo haberlo visto ni tan bello ni tan puro, dulcemente quieto y en reposo, después de haber combatido por última vez, después de haber sido derrotado por última vez. Silvestre es esa especie de hermano, de guía, de padre de José Revueltas, en muchos sentidos. Silvestre le lleva 14 años, ¿no? Y cuando pierde a su padre, a los 10 años de edad, José, que ya Silvestre, junto a Juan de la Cabada, junto a Diego Rivera, junto a Alba de la Canal, junto a muchos artistas de los años 20, ya tienen organizaciones de izquierda y ya pertenecen al Partido Comunista. ¿Ok? En esos años, para el 24. Y a él le toca vivir toda la etapa clandestina del Partido Comunista. Y eso deja marcadas sus obras, ¿no? O sea, todas esas actividades, tratar de infiltrarse en las fábricas para convencer a los obreros, viajar para convencer a los campesinos, pegar carteles en la noche en el centro de la ciudad, todas esas experiencias después las cuenta en su obra. Hay datos ahora de que se habla tanto de la escritura autobiográfica, aunque no sea una autobiografía, es decir, esas partes muy importantes de la vida de los creadores que salen como obsesiones en sus textos literarios. Por ejemplo, es el barrio de Jesús María, porque allí en Jesús María mi abuelo tenía 2 bodegas de granos y manteca. Y la merced de esos años, estamos hablando de los años 20, es un hervidero, es un lugar cosmopolita. Ahí vivían gallegos y catalanes, inmigrantes de
Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, de Rusia, vivían libaneses, donde hay voces también, claro, de mestizos, de indios, de comerciantes mexicanos. Pero la verdad, los Revueltas como comerciantes nunca han sido buenos, pésimos. Entre mis tías, mi papá y mi tío Fermín, en 2 años se acabaron las bodegas, se quedaron sin bodegas. Y ya no les tocó ya. Por eso es que mi tío José no tiene propiamente una educación formal. Pero tuvo la fortuna de que se haya muerto el padre, porque eso lo obligó a estudiar. De repente dijo, ¿y quién es Dios? ¿Y cuántos dioses habrá? Y se metió a la Biblioteca Nacional que estaba en Uruguay. Él vivía en Uruguay y Las Cruces, entonces nada más caminando se iba a la biblioteca y empezó el niño de 10 años, 11 años a estudiar todas las religiones y de repente descubrió unos manuales de 2 comunistas italianos, Mondolfo y Labriola, y se quedó sorprendido cuando vio la realidad del mundo, que el mundo estaba hecho de clases, de que había ricos, de que había pobres, de que había que transformarnos a través del partido, y empezó a buscar al partido, un niño buscando al partido a los 13 años, y ya a los 14 años hacen un mitin en la catedral, los detienen y a la cárcel. Entonces escribió El Quebranto, que era una novela grande, y la perdió en una estación de ferrocarril. Entonces dejó la novela por la paz y escribió nada más un cuento que se llama El Quebranto, en donde habla precisamente de la primera vez que lo meten al reformatorio y de cómo su alma, desde ese primer instante, se había quebrantado para siempre. Yo lo conocí primero como cuentista y me fascinó. En la escuela preparatoria, me acuerdo que el maestro, un buen maestro, nos puso a leer un cuento de la Guerra Cristera en que una tropa federal anda persiguiendo a los levantados. Y los levantados, en lugar de combatir, acaban con los alimentos y sobre todo acaban con el agua. Y este hombre lo derrota no las balas enemigas, sino el hambre y la sed, sobre todo la sed sobre el hambre. El sentimiento de un señor que tiene 4 días de no tomar agua, ¿qué piensa? ¿Cómo cambia su psicología, su manera de ser? ¿Qué daría por un vaso de agua? Vean esta foto, si es un chamaco o no. José Revueltas a los 17 años en las Islas Marías. Pero tenemos después una serie de libros maravillosamente complejos y sombríos, que son, por ejemplo, Los muros de agua, ¿no? En donde él relata, digamos, todo aquello que le dejó su experiencia en las Islas Marías. A partir de aquí, de esta novela de 41, empieza toda esa construcción de lo carcelario, de la prisión que ha sido señalada, por ejemplo, por Evodio Escalante, ¿no? Salir en libertad es más bello que el acto amoroso. Es bellísima la frase. Y lo decía así, desesperado. Sale hoy en absoluta libertad José Revueltas, quien se dirige al lugar de residencia. Ese es el salvoconducto que le da Múgica. Después de Los muros de agua aparece una novela que permite cientos de relecturas, porque aquí tenemos ya al mejor José Revueltas, al mejor narrador, que es El luto humano de 1943. Ganó un premio.
en realidad parece tragedia griega. Todos mueren, qué barbaridad. Muere la niña que están velando ahí, que tiene 6, 8 años. Mueren sus padres, mueren los amigos de los padres, muere el cura que vino a darle los santos óleos a la niña. Mueren todo el grupo de personajes que son unos campesinos que se han quedado allí, en ese pueblo en donde ya no hay ninguna esperanza. A él como militante, pues le decían que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, como dice Marx en el Manifiesto Comunista, y que los comunistas tenían que ser optimistas. Y Revueltas dice sí, y trata de poner eso en sus ensayos, pero en sus novelas no le sale, ¿no? En sus novelas pone a los hombres como víctimas del destino. Los días terrenales fue una novela criticada desde una interpretación muy característica del comunismo mexicano, que era la lectura estalinista de la historia, y que rompía precisamente con ese esquema optimista, idealista, no dialéctico en el fondo, que era la manera en la que el comunismo, los partidos comunistas, no nada más en México, sino en general, analizaban los procesos históricos. Y por eso Revueltas fue considerado como un decadente burgués que estaba leyéndose a Sartre y estaba atormentado con problemas existenciales y estaba rompiendo con la objetividad del materialismo histórico, dialéctico, etc. Можно мне вас поцеловать, товарищ Сталин? За все! За все, что вы сделали для нашего народа! Для нас! Мира и счастья всем вам, друзья мои. Hay una frase fantástica de Revueltas, que es la valentía desesperada. No se trata de ser un escéptico, cobarde, burgués, decadente, ¿verdad?, que tiene miedo a involucrarse con la revolución. No se trata de eso, sino simplemente eres valiente, militas, participas, pero tienes cierta distancia escéptica y por tanto quizá cierta desesperación, porque no puedes ser un optimista. Ese sería un poco el resumen de Los días terrenales. Una novela que no es optimista, pero que no tiene nada de malo con ello. Pero los del partido no le entendían. Hay una anécdota de Efraín Huerta, por cierto. Los corren y le dice Efraín a Revueltas, le dice, ni modo, mano, nos corrieron a los que sabíamos leer y escribir. O sea, se quedaron los ágrafos. Mi primer recuerdo de Pepe evidentemente fue político, fue de izquierda y no precisamente la ortodoxia, sino la heterodoxia. Pepe era un heterodoxo. Nunca estuvo de acuerdo con que 2 y 2 son 4. Un escritor que dice que 2 y 2 son 4 siempre es un subescritor. Es un escritor que no se le ocurre nada, que no tiene nada importante que decir, que no pone en tela de juicio el mundo en que vive. Revueltas fue expulsado de varias organizaciones. Del Partido Comunista, para empezar, lo expulsaron 2 veces. Después fundó la Liga Leninista Espartaco y lo expulsaron. Antes de la Liga estuvo en el Partido Popular de Lombardo Toledano y lo expulsaron. Y bueno, es una historia interminable. Y entonces, esto, por supuesto, en épocas de la historia de la izquierda mundial, en donde lo que importaba era someterse al control desde Rusia, eso no venía para nada bien con Revueltas, ¿no? Que era un hombre absolutamente libre dentro de sí, ¿no? Y que era un ser que disfrutaba la vida, que era un ser luminoso. Él luchó por ser, ante todo, un ser humano que tendía la mano a otros seres humanos. Mi madre hace todo el esfuerzo dando clases en varias escuelas, en una primaria, secundaria, y junta un dinerito para que mi papá fuera
vestido ya no con el overol y la camisita, sino que fuera ya de traje a trabajar al periódico El Día. Va mi papá y en la noche regresa sin el saco. José, ¿dónde está el saco? Ay, compañera, ay, chita, le decía a mi mamá. Es que estaba un compañero miserable en la calle sentado. No tenía suéter, ya hace frío, compañera. José, no me digas, yo te ahorco. Junté durante tanto tiempo para que vayas presentado tu trabajo y tú regalas tu saco al primer menesteroso. Pero, compañera, pobre hombre, yo tengo un saco y te tengo a ti, pero el compañero no tenía nada. Hay un chiste que dicen que él no era católico, pero que si de casualidad llegara a las puertas del cielo y Dios no lo admitiera, le diría ya ni la muelas, ¿no? Después de todo lo que he pasado. A la larga aparecerá en el cine, en el teatro, en la escultura, en la gráfica, en la pintura, en el circo, en los murales, porque es un hombre que da para todas las artes. Es un hombre tan completo, su obra es tan vasta, abarca todo, cuento, novela, ensayo, historia, documento, tratados, teatro, cine. En el cine fue genial. Hizo 30 y tantas películas, entre otros directores con los que trabajó Luis Buñuel. Revueltas coquetea con el cine, en el mejor sentido, lo apasiona el cine. Y es hasta este momento, ¿no?, en que conoce a través de su hermana Rosaura Revueltas, que es actriz y que en ese momento está haciendo películas con el Indio Fernández, y allí su vida da un giro decisivo. ¿Por qué? Entre otras cosas porque conoce a la que va a ser su segunda esposa, María Teresa Retes. Es una chica, claro, que no tiene nada que ver con la militancia del Partido Comunista. Y cae en un hombre extraordinariamente fino, en términos cinematográficos, que es Roberto Gabaldón, y forman su gran mancuerna. No había guión de Gabaldón en que no participe Revueltas. Estoy hablando de obras maestras como La diosa arrodillada, La otra. Pero al mismo tiempo que hacía cine, hacía militancia política. Era sindicalista, fue secretario general de autores y adaptadores y guionistas del cine mexicano. Él es el primero que se enfrenta, y claro, es derrotado por el monopolio de Jenkins. Él es el líder de la sección de autores y adaptadores. Y como te digo, es derrotado, sí es vencido, pero sigue haciendo guiones, sobre todo por su amistad con Gabaldón. Gabaldón era un personaje muy parco, que era, pues, de difícil argumentación. Lo único que le decía Gabaldón a Revueltas era, le falta punch. ¿Qué demonios era eso? Pero le faltaba punch. Y al mismo tiempo estudiaba cines, hizo un texto que se llama el guión cinematográfico para estudiantes del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, el CUEC, y al mismo tiempo hizo una
innovaciones como el fotomontaje y los cinedramas. No, era un hombre, en una misma actividad se desplegaba en todas las actividades que esa actividad conlleva. Quizá encuentre una puerta de salida, una determinación, la única, aunque sea la más extrema y dolorosa. Ahí vienen sus ex camaradas, sus amigos, que son sus amigos todavía, y que militan en la izquierda, y ahí vienen aquellos a decirle, oye, José, amigo, colega, camarada, tú te has olvidado del pueblo mexicano. Tú estás traicionando tu propia vocación, tu propia militancia, que ya olvidaste al proletariado. ¿Qué acaso te vas a entregar a esta fábrica de ilusiones perversas, de esta fábrica de la burguesía que es el cine nacional? Es que estás traicionando el nombre de los revueltas. Ya se te olvidó, Silvestre, tu hermano. El chantaje. Pero no sabía defender. No sabía defender. No les hubiera hecho caso y ya decían puras bobadas. Que como un comunista iba a hablar de una puta y de un padrote. O sea que para los comunistas no existen ni la puta ni el padrote, esos son seres marginales, habría que acabar con ellos o qué. Revueltas no. Él deja 7 años de publicar ficción, o sea, a tal grado le afectó que se autorreprimió, se autocensuró y dejó de publicar ficción. Sin embargo, cuando se escribe Los errores, 7 años después, dice, bueno, para empezar, todo lo que dije de los malos comunistas es cierto, no me echo para atrás. Se ha demostrado la inexistencia histórica del partido de la clase obrera en México. Es decir, el fracaso en nuestro país del Partido Comunista al que reconocen como tal todos los demás partidos comunistas del mundo. Todo esto correspondería a un trabajo teórico que debe emprenderse tarde o temprano, que es la historia crítica del Partido Comunista de México. E incluso tiene muchos discursos y ensayos donde dice culpa a los intelectuales, incluso él mismo, que no hablaron durante el estalinismo. O sea, sabían los crímenes de la Unión Soviética y no hablaron porque era la regla del partido, ¿no? El nombre de José Revueltas ahora no lo vamos a identificar nosotros con las causas del pueblo mexicano, con la lucha diaria que lleva a cabo el pueblo mexicano por transformar esta sociedad de mierda en la que vive. ¿Okay? No, lo vamos a asociar con esa filosofía de la decadencia que viene de Francia y que él últimamente ha leído y ha absorbido y asimilado. Se llama existencialismo y lo acusan de ser un escritor y un ciudadano entregado a el existencialismo que propagan en Francia, sobre todo Jean-Paul Sartre. ¿Okay? Lo acusan, claro, están los escritos y está el alegato. Los jóvenes se enfrentan con la policía en las calles de París. La protesta estudiantil provoca un paro en casi toda Francia. Él, como escritor, llega primero a la asociación. Ellos tenían una asociación de artistas en 68. Y ahí estaba él, ahí le correspondía. Entonces un día llega muy triste y dice, ¿qué te pasó? Éramos muy igualados, ¿no? ¿Qué te pasó? Dice, no, pues ya me corrieron de la Asamblea de Artistas e Intelectuales. Bueno, ¿cuál es el problema? Quédate con nosotros. No, pues se le iluminó el rostro. Él no tenía nada que hacer con los jóvenes del 68, por ejemplo. Ah, no, pues él estaba allí. ¿Dónde? ¿Dónde estaba? En el 68,
ahí durmiendo en una banca de la Facultad de Filosofía y Letras. Ahí lo veían los chavos. Y decían, bueno, ese señor, ¿qué onda? ¿Qué hace aquí? Se dormía sobre las bancas, los ayudaba a redactar sus manifiestos y estaba muy contento porque ahí había encontrado lo que había buscado siempre, que era fraternidad y democracia, ¿no? No esa visión autoritaria de un partido, sino esas discusiones interminables entre los jóvenes para tomar una decisión. Entonces, bueno, pues ahí todavía viven muchos de los jóvenes que conocieron a Revueltas, ¿no? Roberto Escudero publicó un libro sobre Revueltas y todos hablan de él como un ser muy entrañable. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. Y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. Cuando lo arrestaron en noviembre del 68, o sea, después del movimiento, la represión, la matanza de Tlatelolco, y hay un momento en que dice el gobierno necesitaba a un responsable, quería agarrar a alguien, y Revueltas dijo, pues, ese responsable, si tengo que tocarme a mí, pues que así sea, ¿no? No creo que nadie se echaría hoy la culpa, no sé, de un movimiento reprimido. Vamos, un intelectual que diga yo soy autodefensa, métanme al bote. Nadie lo haría, ¿sí? Sería un absurdo. Ese absurdo era José Revueltas. Y bueno, pues es que también tiene un espíritu de sacrificio muy, muy especial. Y yo creo que por esa razón muy fácilmente asumía responsabilidades que a veces ni le correspondían, como lo del movimiento estudiantil. Y con ellos fue a Lecumberri y fue a prisión. Y allí escribió, ahí vemos esa capacidad vital, creativa de un autor que en la cárcel escribe una de sus mejores obras, El Apando, ¿no? El Apando es un mundo muy cerrado. Yo creo que es la novela más cerrada de la literatura mexicana, además de ser una novela perfecta. Es una novela sin espacios en blanco, sin puntos y aparte. Toda está hecha como un bloque de escritura continuo. Los diálogos están metidos con las descripciones, no se separan. Entonces hay una impresión de cerrazón desde la escritura. Una impresión de cerrazón desde el tema, ¿no? Pues es la cárcel, y luego el apando, que es la celda de castigo, como él decía, la cárcel dentro de la cárcel. Las personas que han estado en Lecumberri, bueno, dicen que es la cárcel donde se mata el alma de los presos, ¿no? O sea, Revueltas vivió represión, vivió que liberaran a los presos comunes para que golpearan a los políticos, vivió que le robaran sus escritos, pero al mismo tiempo también tenía un grupo de amigos dentro de la cárcel, que eran los que habían estado en el movimiento de 68. Bueno, yo soy Martín Dosal y mi único currículum es compañero de celda de José Revueltas. Martín Dosal quería a Revueltas al grado de que a su hijo le puso como nombres propios Arturo Revueltas. ¿Ustedes lo fueron a ver a donde vive?
Ah, caray, entonces. Lecumberri. Así se llama. No, lo vimos en Lecumberri. Pues él vive en una vecindad que se llama Lecumberri. Entonces no sale de Lecumberri. Esta sería la 1, esta otra rebanada es la entrada. Junto a la entrada quedaba la 29, que era la última. Y aquí merito, donde están esas rocas, estaban nuestras camas. Aquí esta era la 28. La celda 28 donde vivimos José Revueltas y yo. Esos putos monos, hijos de su pinche madre. Y él ve frente a su celda a un apandado que saca la cabeza y que dice, échenme a un bigote de a 3.50. Una cajetilla de rally. Y eso lo impresiona. Y después en sus visitas a enfermería, ahí conoce al carajo, un hombre que se llamaba en la vida real el Loco Aviñas, el Loco Aviñas. Y ve a ese tipo todo desmadrado, descuadrado, cojo, tuerto, con una flor, ¿cómo se llama?, en el ojal de la chamarra, un trapo colgado a guisa de corbata, bailando dentro de su cojera y demás, y recitando versículos de la Biblia. Se le viene la enajenación y se le vienen los manuscritos de Marx y se le viene de todos estamos presos, la ciudad cárcel, el mundo cárcel, y crea esa obra que además, para dato personal, me decía, cuando yo escribí El Apando siempre tuve en mente el bolero de Ravel. Sale la luna, a las 2, sale el sol, a las 3, sale el buey, a las 4. Bueno, José Revueltas salió de la última cárcel en la que estuvo. Salió en la primavera del 71, ¿no? Porque hubo una amnistía a los presos políticos. Y salió bastante ya enfermo, bastante lesionado, pues huelgas de hambre dentro de la cárcel. Hizo una huelga de hambre de 42 días. Y claro, lo chingó para siempre, su salud se mermó y ya solo salió para vivir 5 años, nada más. Todo decaído ya, el hígado, el páncreas, todo. Muchas cosas, estuvo varias veces en nutrición. En nutrición quería un menú. Mole, no sé qué quería. Y le dieron pues la comida de nutrición. Dice, desde estos momentos anuncio a todo el hospital que me pongo en huelga de hambre. Y ahí van los médicos. Maestro, ¿cómo se va a poner en huelga de hambre en nutrición? Ah, he dicho. Pues se ha dicho, maestro, pero usted necesita esto y esto y esto y esto. Finalmente ya lo hicieron comer. Utilizaba todas las estrategias que el siglo XX ofreció para aquellos que querían luchar por causas nobles, ¿no? Y las huelgas de hambre, bueno, es que pudieron haberlo dejado muerto mucho antes, ¿no? Y bueno, pues se vuelve a casar, en el 73 se casa de nueva cuenta y ahí tiene una caída ya importante, que es una caída pues decisiva, porque tiene pancreatitis. No, fue operado del páncreas, de la pancreatitis, con una severa advertencia. Si usted vuelve a tomar, ¿no?, un licor, es fatal, ¿no? Es fatal. Y lo hizo. ¿Y cuándo lo hizo? Lo hizo en abril del 76. Hubo un detalle que verdaderamente ese año y ese mes justamente,
pues lo afectan y lo afectan de una manera muy especial. Nadie va a saber nunca qué es lo que pasó, qué es lo que se cruzó por la cabeza, por la mente, por la sensibilidad de José Revueltas cuando desentierran los restos de su hermano Silvestre Revueltas y el mismo presidente Echeverría, acompañado del secretario de Educación Pública, Víctor Bravo Aguja, y otros funcionarios del gobierno, acompañan a la familia, desentierran los restos de Silvestre para llevarlo a la rotonda de los hombres ilustres, ¿ok? Que además fue una situación muy conflictiva, porque ese día salió en el periódico que se podía volver a abrir el juicio de los implicados en el movimiento del 68, ese día. Y que llegó Echeverría y se acercó, yo estaba ahí al lado, y le dijo, no, José, eso es una falsedad, quiero un pleno. Y ya luego la ceremonia. Pero la ceremonia para nosotros fue muy desgarradora. Él alcanzó, claro, a decir que ese hecho, que ese momento, ¿no?, en que acompañan allí, fue de mucho sufrimiento, de mucho dolor y sobre todo de muchas imágenes del hermano queridísimo, ¿ok? Muchas imágenes se le agolparon allí en ese momento a José Revueltas que no pudo con ellas. Entonces, el momento de su muerte es cuando él está en la Semana Santa en la casa de su hermana Rosaura, en Cuernavaca, y se les acaba el vino. Él estaba tomando una copa de vino blanco y dice, ¿qué importa? Dame una copa de vodka. Le sirve el vodka, se lo toma y en media hora está camino del hospital de nutrición en estado verdaderamente grave. Lo traen a nutrición, lo ven los médicos, ven casi que no hay nada que hacer y Revueltas muere en esa Semana Santa. Yo todavía me tocó ir a la Galloso y asomarme a la ventanilla y ver su rostro. No, hombre, lo vi tan bello, tan espléndido ahí en su beso, que cuando vi llegar a Bravo Aguja ahí a la Galloso, le dije, señor, ¿qué hace usted aquí? Este no es su lugar. Pero ya no fue en la Facultad de Filosofía, no me acuerdo dónde fue, que llega, me parece que en ese momento el secretario de Educación era Bravo Aguja. Y entonces él quería hablar, quería dar un comentario en nombre del gobierno de México, etc. Y todos le dicen, no, aquí nadie te quiere. Y Martín Dosal me parece que toma la palabra y dice algo así como que... José Revueltas durante muchos años vivió esperando el saludo y la carta del amigo, el saludo y la carta del colega, la solidaridad con él en sus épocas de crisis. Es justo decir aquí que no somos solo un país de culeros, sino un país de cabrones. Hemos olvidado a nuestras mejores gentes en los momentos de crisis. Lo sacó sin tocarlo. Se fue. No, estuvo maravilloso Martín Dosal. No les contó. Eso fue. Y entonces ya, digamos, todo el mundo dijo, pues de no ser por Martín, en lo que te pones de acuerdo, habla Bravo Aguja, ya se iba a caer a la fosa. Y ese discurso me costó, ¿cómo se llama? Me comprometió para toda la vida con Revueltas, porque finalmente ya declaré mi amor por Revueltas y ya jamás pude ser llamado, ni entendido, ni comprendido, ni nada. Pero ese fue ¿cómo se llama? La suerte que tuve, me nació decirle a ese señor, váyase, quédese aquí, usted no tiene nada que ver. Revueltas muere sentenciado, porque finalmente estaba sentenciado, moría sentenciado, seguía en proceso. Entonces, ¿cómo son capaces estos cabrones hipócritas y farsantes de ir al sepelio de su víctima? Hijo
Bueno, aquí tengo ya un poco medio desordenado, pero mis libros de revueltas. Por ejemplo, estas son las cartas a María Teresa que saca Era, pero yo tengo esta de La nave de los locos, que es mucho más bonita. Y se ve que tiene una letra preciosa, a mí me gusta, yo la tengo muy fea, pero se ve que tenía una muy buena letra revueltas. Yo creo que aquí hay una cuestión importante que yo he notado mucho en los comentarios que se hacen sobre revueltas. Se recuerda siempre la parte literaria, que evidentemente que hay que recordarla, pero no el ensayo sobre un planetario sin cabeza, no los textos sobre la idea de dialéctica en dialéctica de la conciencia. Él estaba al tú por tú discutiendo con Lefebvre, con Lukács, con los grandes pensadores de su momento. Toda teoría es gris porque debe serlo, y cualquier otro color la traiciona. Se trata tan solo del no color, la identidad entre lo blanco y lo negro, el pensamiento que se piensa, decimos una vez más, y que desgarra de sí la perturbación de los demás colores para poderse pensar con lucidez. Cuando aparezcan generaciones de jóvenes llenos de amor por el hombre, llenos de amor por los más explotados, por los más pobres, cuando de verdad sea algo de conciencia, de amor y de poesía, no, hombre, Revueltas tiene un futuro que no se lo acaba nunca, es uno de nuestros inmortales. Revueltas es una figura tan emblemática que tenemos que rescatarla constantemente. No hay todavía un estudio completo que abarque la psicología de Pepe Revueltas. Ahora, tampoco hay un estudio lo suficientemente profundo sobre los cuentos, las novelas cortas, las novelas. Pero un escritor que escribe Dios en la tierra, que escribe lo que solo uno escucha. Mira, esos cuentos se dan cuando Dios te hace creer en el milagro y que los milagros se hacen. Yo con Revueltas que me quedo es con ese Revueltas, ese dínamo teórico que todo lo quería teorizar y alguien que entendió su vida como militancia, que es la manera del Quijote y de los estoicos y que yo comparto de pies a cabeza. Yo intentaré morir también con las botas puestas. Y pues hay que leer, yo digo, hay que leer a José Revueltas ahora que se cumplen 100 años de que nació y que ocupa un lugar tan importante en el siglo XX y bueno, ahora en el XXI. Está muy, muy vigente, hay que leerlo. Y si hay alguna injusticia, pues avisada a Revueltas. Thank you.